El frío que bajaba de las montañas de Real del Monte en aquel riguroso invierno de 2009 no era solo temperatura, era un peso, un luto atmosférico que abrazaba al pequeño pueblo mágico de Hidalgo, en México. Era un presagio. Luz Helena, la protagonista de nuestra historia, había comprado aquella casa aislada en la montaña por un precio que parecía un regalo, pero en realidad era una deuda con el silencio. Un refugio que se probaría una penitencia, lejos de las miradas curiosas de la Ciudad de México, un lugar donde ella podría por fin llorar la muerte de su esposo sin ser una carga para nadie, buscando la dignidad en la soledad que la vejez, muchas veces, impone. El aire helado y denso olía intensamente a leña quemada, pino y humedad de tierra congelada, una mezcla melancólica que arropaba el aislamiento. La vida de Luz Helena, a sus 78 años, estaba marcada por la fe profunda y por una terquedad inquebrantable, rasgos que la ayudaron a sobrevivir al dolor reciente. Era una matriarca, de esas que no se doblan, pero la pérdida del marido había dejado su alma frágil y cuestionadora, sintiéndose invisible para el mundo. Un cascarón de mujer que solo quería un rincón para esperar el final con paz. La mudanza a Real del Monte, una antigua zona minera conocida por sus leyendas frías y neblina persistente, era su último intento de honrar la memoria del difunto, que siempre soñó con una casa aislada en la sierra, lejos del bullicio y de las prisas de la vida urbana. Había vendido la antigua casa en la capital y con la pequeña pensión logró comprar aquella propiedad por la mitad del precio. Ella sabía que el valor bajo escondía un secreto. A poco, nadie quería vivir en ese aislamiento, pero el miedo a la escasez financiera la forzó a cerrar el trato. Necesitaba un retiro silencioso para curar el dolor y, sobre todo, para no volverse una carga, un temor profundo que atormenta a tantas mujeres de su edad. La casa, de adobe y piedra, era fría, y el silencio, que debería ser terapéutico, parecía gritar todas las noches, haciendo eco a su soledad. Durante la primera semana, Luz Helena intentó imponer orden y calor a la casa, moviendo muebles pesados y encendiendo fogatas que apenas calentaban el ambiente gélido. Tenía como única compañía a Milagritos, su gata siamesa anciana, su nexo fiel con la rutina y el afecto que había perdido. Milagritos, sin embargo, no estaba en paz. La gata pasaba horas rascando y escarbando el suelo de un punto específico en el patio, cerca de la cerca vieja. No era un juego, era una urgencia, una obsesión que molestaba el sueño de la vieja gata. El invierno llegó de golpe, con la primera gran nevada, un manto blanco que prometía un escenario idílico de postal. Luz Helena, en la cocina, calentaba las manos en la taza de barro con atole, observando el espectáculo de la naturaleza. Pero la nieve se detuvo y un cambio súbito de temperatura al día siguiente hizo llorar el paisaje, un deshielo rápido y pesado que empapó la tierra oscura del patio. Fue en el lugar exacto donde Milagritos insistía en rascar que el secreto de la tierra decidió revelarse. El agua de la nieve derretida lavó la superficie, exponiendo, primero, un pequeño pedazo de tela de encaje, oscuro y enmohecido por la humedad, y a continuación la punta expuesta de algo macizo, blanco e inconfundible. Era un hueso que, por el tamaño y por la forma delicada del encaje, solo podía pertenecer a un cuerpo pequeño, probablemente una niña. Luz Helena sintió la sangre congelarse en las venas, no por miedo a fantasmas, sino por el miedo a la injusticia humana. Su refugio, que imaginaba de paz, se había transformado en un cementerio secreto, manchado por un crimen antiguo. Su dilema era inmediato: ignorar, cubrir el agujero y tener la paz que tanto buscaba, o desenterrar la verdad y perturbar el sueño de los vivos, arriesgando su propia seguridad. La sabiduría práctica de la vieja matriarca y su fe inquebrantable en Dios
le impidieron ser cobarde. Sabía que ignorar aquel cuerpo la haría cómplice, y la culpa sería una carga más pesada que el luto del marido. El alma de aquella niña no descansaría mientras la verdad no saliera a la luz. Su paz solo sería encontrada en la justicia. El hueso, el encaje y la insistencia de su gata la forzaban a transformar su luto pasivo en una lucha activa. La paz tenía un precio, el silencio y el miedo. Pero Luz Helena de la Fuente, movida por la dignidad de la edad y la necesidad de proteger la memoria de un alma inocente, sabía que no había tesoro mayor que la valentía moral. No podía ignorar. El destino había plantado aquella casa en su camino, y lo que la montaña había intentado esconder por décadas, ella, una mujer invisible y sola, traería a la luz. Antes de seguir adelante y sumergirnos en el frío y el misterio de la montaña, pido un minuto de tu atención, querida. Ella compró aquella casa abandonada por solo $5, pero algo sombrío la esperaba allí. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿de qué país o ciudad me estás escuchando hoy? Y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Así, me ayudas a llevar la palabra de la esperanza y la justicia a más corazones que lo necesitan. Real del Monte era una joya incrustada en las montañas de Hidalgo, un antiguo pueblo minero que parecía haberse detenido en el tiempo, cubierto por un manto perpetuo de neblina fría que engullía las casas coloniales y las callejuelas empinadas. El aire era pesado, saturado de un silencio antiguo y del recuerdo de fortunas y tragedias pasadas. La casa de Luz Helena estaba en el límite del pueblo, casi engullida por el bosque de pinos y magueyes que se extendían por las colinas. Un aislamiento físico que reflejaba el aislamiento emocional que sentía desde la muerte de su esposo, Ramón, hacía 6 meses, víctima de una enfermedad implacable que la medicina no pudo detener. La culpa, un parásito cruel, roía el corazón de Luz Helena. Sentía que debió haber notado las señales antes, vendido la casa de la capital antes, usado el dinero para tratamientos más caros, más experimentales. La fe le decía que la voluntad de Dios era soberana, pero el dolor le susurraba lo contrario, que había sido negligente. Se mudó a Real del Monte en 2009, justamente para huir del juicio silencioso de su familia y vecinos en la Ciudad de México, buscando un lugar donde su dolor fuera solo de ella, lejos del chisme social que tanto la angustiaba. La casa, con su fachada de piedra oscura y techo de tejas viejas, tenía ventanas pequeñas que apenas dejaban entrar la luz débil de la montaña, y por dentro era un laberinto de habitaciones frías, mal ventiladas, llenas de historia y de un olor persistente a moho y soledad. La arquitectura colonial era maciza, pensada para durar siglos, pero ahora parecía simplemente pesada, oprimiendo a la anciana que allí buscaba refugio. Recordaba la emoción de Ramón al hojear el anuncio de la venta. Él siempre soñó con vivir en la sierra. Ahora, allí estaba ella, sola, con el suelo revelando un secreto macabro. Aquella mañana, la tierra estaba húmeda y fría en sus manos enguantadas, mientras intentaba, con cuidado de arqueóloga, alargar el agujero revelado por el deshielo. La luz del sol débil, filtrada por la neblina que nunca se disipaba totalmente, iluminaba la suciedad y el misterio. El hueso era un fémur, pequeño pero denso, y el pedazo de encaje oscuro que lo acompañaba era fino, pareciendo de un vestido de primera comunión. Lo que la llevó a continuar la excavación improvisada, usando una cuchara de jardinero y las manos, no fue curiosidad mórbida, sino la necesidad visceral de dar voz a lo que estaba callado. La muerte de Ramón le había enseñado a Luz Helena el precio de la impotencia. Ahora tenía la oportunidad de ser poderosa.
Proteger aquella propiedad y su cordura era el motivo racional, pero el motivo emocional era más fuerte: restaurar la paz en un lugar que debería ser su refugio, pero que era, por culpa de alguien, el último tormento de un alma. El peso de aquel invierno era más que climático, era moral. Las colinas empinadas, los campos abandonados de maíz y los nopales que salpicaban el paisaje árido y gris parecían observar. La sensación de aislamiento era abrumadora, y el miedo a la vulnerabilidad en la vejez volvía con fuerza. Si algo le sucediera, ¿quién la encontraría? Nadie veía sus buenas acciones en la capital, menos aún aquí, donde ni siquiera los vecinos se atrevían a mantener el contacto visual. Recordó las palabras de su madre, una mujer de Chiapas que rezaba a la Virgen de Guadalupe cada mañana. «Mijita, la providencia divina se manifiesta muchas veces en la forma de una tarea que no elegimos, sino que nos elige. Hay que tener fe y valor para cumplirla». Esas palabras eran la única armadura de Luz Helena contra el miedo que comenzaba a apoderarse de ella. Se había convertido en la guardiana inesperada de una injusticia antigua. La casa, que había imaginado llena del aroma de pan de dulce y de la paz del silencio, ahora olía a tierra removida y a un secreto sucio. Necesitaba respuestas. ¿A quién pertenecía aquel cuerpo? ¿Y por qué el silencio de aquel pueblo parecía tan ensordecedor? Real del Monte era pequeño, los secretos eran de dominio público, pero guardados bajo juramento de miedo o complicidad. Luz Helena, con la fuerza que solo la dignidad de la vejez confiere, limpió la tierra de sus manos. Se vio a sí misma como la única oportunidad de aquella alma olvidada. Sus deseos fundamentales, ver que la bondad vale la pena, sentir que no está sola y creer que hay justicia divina, estaban ahora entrelazados en aquel pequeño agujero en la tierra. La vida le había dado una nueva misión y no la rehusaría. La luz de la mañana comenzó a dorar la neblina, revelando las torres de una antigua iglesia colonial en el centro del pueblo, un faro de fe en medio del misterio. Aquel templo, un testimonio de siglos, sería el único lugar donde Luz Helena se sentiría lo suficientemente segura para buscar auxilio, o al menos para rezar por orientación. Sabía que tendría que ser discreta. El chisme y el juicio social eran tan peligrosos como el responsable de aquel crimen. Recogió la tierra removida y cubrió el hueso con una pequeña lona, marcando el lugar con una piedra. Milagritos, que hasta entonces estaba inquieta, se acostó al lado de la piedra, como una centinela. El instinto de la gata, que era su único nexo con la vida, había revelado el misterio. La vida de Luz Helena, que debería estar en tiempo de descuento, ganó un nuevo ritmo, el ritmo de la búsqueda de la verdad. Se vio en el espejo antiguo de la sala, sus ojos cansados, pero firmes. El dolor del luto no la había destruido, la había preparado. Era una mujer guerrera y sabia, y usaría su inteligencia práctica, forjada en años de lucha por la familia, para vencer. Ya no estaba solo viviendo, estaba actuando en nombre de la justicia. El ambiente de Real del Monte, con sus minas de plata y su historia sombría de explotación y accidentes, ahora resonaba de forma diferente. Ya no era solo un refugio, era un campo de batalla moral. La próxima gran nevada que se anunciaba sería la única cómplice de la oscuridad. Y Luz Helena, armada solo con su fe y la memoria de su marido, estaba lista para enfrentar la frialdad humana. Luz Helena pasó la tarde siguiente en un estado de vigilia silenciosa. No llamaría a la policía de inmediato, movida por una intuición fría y práctica. En un poblado tan pequeño y aislado como Real del Monte, donde la complicidad es tan densa como la neblina, la policía local podría simplemente encubrir el caso, declarando que el hueso era de un animal, o peor, que ella era una anciana confusa. La justicia allí no parecía caminar con la ley, sino con el silencio.
Necesitaba más pruebas, necesitaba un nombre, una historia, para que la voz de aquella niña tuviera la fuerza necesaria para romper el muro de miedo y secreto que rodeaba al pueblo. Su primer acto fue de respeto y fe. Encendió una vela blanca en un pequeño nicho de oración que había montado en su sala, al lado de una imagen descolorida de la Virgen de Guadalupe. El olor a cera y pabilo quemado, mezclado con el aroma de pino, daba un toque de santidad a la casa. Rezó un rosario entero por el alma de la niña, pidiendo a Dios no por protección física, sino por sabiduría para saber cómo actuar sin ser una cobarde. La fe era su escudo y su espada. Sabía que Dios no desampararía a sus hijos, pero que la acción humana era necesaria para traer la justicia. El evento incitante que selló su decisión ocurrió aquella misma noche. La luz en el pueblo era precaria y la casa de Luz Helena, sin vecinos cercanos, quedaba envuelta en una oscuridad casi absoluta, rota solo por el brillo débil de la vela. Mientras estaba acostada, intentando conciliar el sueño, escuchó un sonido extraño, un ruido sutil, pero inconfundible. No eran golpes, sino un arrastre suave, rítmico, que venía directamente del suelo de madera de la sala, exactamente sobre el lugar donde los restos estaban enterrados. Era como si algo o alguien estuviera intentando moverse por debajo de la tabla, un gemido seco de la madera antigua. Milagritos, que dormía acurrucada a los pies de Luz Helena, se levantó de repente, con el pelo erizado, y soltó un gruñido bajo, profundo, dirigido a la sala vacía, donde la vela parpadeaba. La gata, que siempre fue perezosa, ahora parecía una guardiana feroz. El miedo metálico, el miedo a algo vivo, no a un fantasma, corrió por la espalda de la anciana. Luz Helena se levantó, se puso el chal y tomó la linterna. La casa estaba fría como una tumba. Al acercarse a la sala, el olor la golpeó. No era el olor familiar a moho y pino, sino un olor sutil y dulce, como cera de vela apagada mezclada con el perfume fuerte y terroso de la flor de cempasúchil, la flor de muertos, usada en las ofrendas del Día de Muertos en México. Ese olor flotaba en la habitación más fría de la casa, flotando cerca del suelo. La presencia de la flor, que no era nativa de aquel lugar aislado, no era una manifestación sobrenatural común, era una señal culturalmente específica que sugería no solo la muerte, sino un ritual, tal vez corrompido, y la presencia de alguien, vivo o muerto, intentando guiar o atrapar aquella alma. Aquel olor a cempasúchil la hizo entender que el cuerpo enterrado no era solo un crimen, sino un secreto que la comunidad, por miedo o complicidad, intentaba mantener escondido con superstición. Luz Helena se dio cuenta de que el peligro era real. Si fuera solo un fantasma, su fe bastaría. Pero el olor de la flor y el sonido proveniente de debajo del suelo la hacían creer que había un nexo entre el secreto de la niña y alguien vivo en el pueblo. Ese alguien había venido a su casa, tal vez para verificar si el secreto estaba seguro, o para avisarle de forma sutil que no se metiera. El miedo a ser silenciada era la amenaza física, pero el miedo a ser cobarde era la amenaza moral que no podía tolerar. Regresó al patio, a la luz débil de la mañana fría. El hueso y el encaje habían sido recogidos, pero notó algo que se le había escapado en el frenesí del descubrimiento. Casi imperceptible en la tierra oscura y húmeda, encontró un pequeño objeto redondo y desgastado, una moneda antigua, oscura, del tamaño de una uña. No era una moneda actual, y estaba visiblemente gastada por el tiempo. Luz Helena, con sus años de vida en el México rural, sabía lo que era aquello, una ofrenda. En los rituales antiguos, las monedas eran colocadas junto a los muertos, un pago o una guía para Tlalocan, el paraíso azteca de las aguas. La presencia de la moneda significaba que el entierro, aunque cruel, no había sido hecho de forma a la ligera.
Había desesperación y un cierto toque de ritual en el acto, sugiriendo que el asesino o quien la enterró no estaba desprovisto de alma, sino tal vez compelido por el miedo a alguien mayor. La moneda era la prueba de que la historia era más profunda que un simple crimen pasional. Era el nexo que necesitaba para buscar ayuda de forma discreta antes de exponer el caso públicamente. Necesitaba un aliado, alguien del pueblo que conociera las leyendas locales y los secretos de aquel lugar, alguien que supiera sobre cosas que a la montaña le gusta esconder. La decisión estaba tomada, inaplazable. Pudo haber cerrado los ojos, pero la imagen del pañuelo de primera comunión bordado y la punta del hueso no la dejaban en paz. No se movería de aquella casa mientras el alma de la niña no fuera liberada. Su nuevo refugio sería una fortaleza de justicia y no un escondite de cobardes. Usaría el dolor de su luto para dar voz al dolor eterno de aquella niña, transformando la maldición del abandono en bendición de justicia. Se vistió con el abrigo más pesado, tomó el bolso de cuero gastado y guardó la moneda antigua, el hueso y el pañuelo en una bolsa de tela. No podía esperar a la policía de afuera. Necesitaba ir al pueblo, bajo la neblina fría y la mirada juzgadora de los habitantes. Necesitaba a don Fausto, el curandero de la plaza. Necesitaba sabiduría popular. Luz Helena bajó la carretera de cascajo que llevaba al centro de Real del Monte, bajo una neblina tan densa que parecía hecha de algodón húmedo y helado, envolviéndola como un sudario. La visión estaba limitada a pocos metros, y el silencio era interrumpido solo por el crujido de sus zapatos en el suelo frío. El pueblo tenía un aire colonial pintoresco, con sus calles de piedra y casas coloridas, pero bajo aquella neblina parecía un escenario para secretos antiguos y olvidados. Ignoró las miradas cortas y nerviosas que recibió en la plaza central, donde las señoras vendían dulces de tamarindo y café de olla. Todos allí, ella sabía, sentían el peso de su presencia, la presencia de una forastera que podía, sin querer, desenterrar más que huesos. Su destino era la botica en la esquina de la calle principal, conocida como la Casa de las Hierbas. Allí, don Fausto, un anciano de 80 años con el rostro surcado como un mapa de la montaña, vendía hierbas medicinales, velas y, más importante, el conocimiento no escrito de los misterios y leyendas de Real del Monte. Él era la figura del aliado sabio que Luz Helena necesitaba, un guardián de las tradiciones que no la juzgaría por su fe o por su edad, sino por su valentía. Al entrar en la botica, el olor fuerte a ruda, romero seco e incienso de copal golpeó sus sentidos, una fragancia que curaba el cuerpo y, pensaba ella, el alma. Don Fausto, con sus lentes en la punta de la nariz y un chal de lana sobre los hombros, estaba moliendo un puñado de semillas. La recibió con un silencio respetuoso, lo que era una buena señal. Esperó a que ella hablara, sin preguntas invasivas. Luz Helena no mencionó el hueso de inmediato. Pidió sutilmente por algo para traer paz al sueño y alejar lo que está inquieto en la tierra. La frase era un código, y don Fausto comprendió inmediatamente. Sus ojos castaños, profundos como pozos antiguos, se fijaron en ella con una seriedad que iba más allá del mostrador de madera. No sonrió, solo asintió, ofreciéndole un pequeño paquete de flores secas y una rama de ruda. Comenzó a hablar, pero no sobre hierbas. Su voz era baja y ronca, un susurro que parecía parte del viento frío de afuera. Habló sobre las leyendas frías de la montaña, la superstición local sobre Tlalocan, el paraíso azteca, y cómo la tierra, especialmente en invierno, gustaba de esconder lo que era suyo. Enfatizó que perturbar la tierra en el frío era atraer la furia no de los dioses, sino de los guardianes del silencio, aquellos vivos que temían lo que la verdad podría revelar.
Luz Helena, entonces, sacó la moneda antigua y el pañuelo bordado de su bolsa y los colocó sobre el mostrador. La visión de estos objetos rompió la fachada de don Fausto. Tomó la moneda con las puntas de los dedos, examinándola de cerca. «Esta es una moneda de ofrenda, señora», dijo, la voz aún más baja, «para guiar al alma, para que no vague. Pero la tierra no la dejó ir. Eso significa que la injusticia la atrapó y la ofrenda no bastó». Parecía estar hablando con la moneda, no con ella. Cuando vio el pañuelo con las iniciales ER, su rostro envejecido se contorsionó en una expresión de profundo dolor y reconocimiento. Murmuró un nombre casi inaudible: Esperanza, la hija de Ramona. El misterio de la identidad de la niña estaba súbitamente parcialmente resuelto. Aquella niña tenía un nombre: Esperanza. Y la herida que el pueblo intentaba esconder era antigua, de 50 años. Una historia de desaparición que la policía local había fácilmente olvidado. Don Fausto, ahora su aliado forzado, confirmó que Esperanza, hija de una familia influyente, había desaparecido en aquella época. Dijeron que se había fugado, pero todos sabían que no era verdad. El silencio, señora, el silencio es el mal más cruel de este pueblo. Le advirtió con la voz embargada que al desenterrar a la niña, estaba desenterrando el secreto de una familia poderosa, y que el peligro no era el fantasma, sino el miedo y la complicidad de los vivos. Al volver a casa, Luz Helena sintió el peso de la amenaza flotando en el aire frío. Pequeñas anomalías comenzaron. Aquella noche, la luz parpadeó en el comedor constantemente, no por problemas eléctricos, sino con un ritmo extraño, como un código. En otra ocasión, al salir a buscar leña, encontró un neumático de su camioneta cortado, un rasgo limpio y a propósito. No era un accidente de la montaña, era un aviso humano. Milagritos, la gata, se convirtió en su guardiana más fiel, pero también más agitada. Gruñía incesantemente hacia un rincón vacío de la sala, un punto donde la neblina parecía más espesa, incluso dentro de casa. Ya no era solo el suelo del patio, era la casa entera la que parecía reaccionar a la presencia del secreto desenterrado. El olor a cempasúchil y vela apagada era ahora más frecuente y más fuerte. Luz Helena comenzó a observar a los vecinos. Eran pocos y distantes, pero cuando los encontraba en el mercado del pueblo, evitaban su contacto visual. Sus respuestas a preguntas triviales eran frases cortas y nerviosas. «La montaña guarda lo que es suyo», decían, apresurándose en sus tareas. El miedo estaba incrustado en la comunidad, un tumor silencioso que Esperanza ahora forzaba a salir a la luz. El peligro físico era creciente, pero la convicción de Luz Helena era mayor. Sabía que había encontrado la paz que buscaba, no en el descanso, sino en la lucha por aquella alma inocente. Era la única que podía hacer que la justicia de Dios se manifestara en aquel poblado. El destino le había dado la casa y el secreto. Ahora tenía que cumplir su misión. Ella era la voz de Esperanza. Cuando Rosa escuchó aquel llanto proveniente del sótano de la hacienda, supo que no estaba sola en aquel lugar. ¿Y tú, querida, qué habrías hecho en su lugar, ante una amenaza sutil y la complicidad del pueblo? Déjalo en los comentarios. Tu opinión es importante para mí, pues son las mujeres valientes como tú las que me inspiran a seguir contando estas historias de fe y justicia. La amenaza sutil y las miradas cómplices del pueblo solo sirvieron para fortalecer la determinación de Luz Helena, transformando su miedo en fibra. Era una mujer de la vieja escuela, acostumbrada a vencer las batallas de la vida con la fuerza de la fe y la sabiduría práctica. Sentía que si retrocedía ahora, la cobardía la consumiría más que cualquier luto. La niña Esperanza, aquella alma abandonada, se había convertido en el foco de su vida,
una misión sagrada que le daba un propósito nuevo e innegable, alejando la soledad fría que la atormentaba. Decidió que haría una excavación más profunda sola, con la máxima discreción, para buscar más pistas que el pañuelo y la moneda. Al día siguiente, bajo la luz tenue de una mañana neblinosa, Luz Helena armó una lona de plástico alrededor del lugar de la excavación, fingiendo plantar un macizo de flores de cempasúchil, irónicamente la flor de muertos, para alejar la curiosidad de los pocos vecinos distantes. Con una pequeña pala de jardinera comenzó a cavar. La tierra estaba mezclada con raíces y piedras frías. Cada palada de tierra removida era como desenterrar la historia del pueblo y el peso de la complicidad de los que se callaron por años. Cerca de medio metro debajo de la superficie encontró un envoltorio de tela enmohecida, atado con un cordel deshecho. Su corazón latió fuerte, no de terror, sino de una urgencia solemne. Dentro había restos de un muñeco artesanal de trapo, con el rostro descolorido y un vestido de retazos. Al lado, lo que parecía ser un pequeño cuaderno. Era el diario de Esperanza, con las tapas arrugadas y las páginas amarillentas, escritas en una caligrafía infantil e insegura. El alma de la niña ganaba, finalmente, una voz. El diario revelaba la vida simple y los pequeños miedos de una niña de 9 años, pero también mencionaba, en las últimas páginas, con letras borrosas, el nombre de un chico grande que la seguía cerca de la iglesia y que la había amenazado para que no contara un secreto del papá grande. La referencia era vaga, pero indicaba la complicidad de un adulto, y peor, la existencia de una familia influyente involucrada. El crimen no era un acto aislado. Era un secreto de familia mantenido por el miedo. Luz Helena, al leer los pequeños miedos de la niña, sintió su propio dolor conectarse con el de Esperanza. El miedo a la vulnerabilidad y al juicio que la acechaban en la vejez era el mismo que había silenciado a la niña. Lloró, no por el horror del hueso, sino por la pérdida de la inocencia y por la injusticia de una vida interrumpida y olvidada. Se levantó, limpió la tierra de sus manos y se sintió como la protectora de aquella memoria. En la botica, don Fausto la esperaba con un aire de presagio. No preguntó sobre la excavación, pero sus ojos mostraban que él sabía. Luz Helena le entregó el diario y él lo hojeó con reverencia. «El chico grande», explicó don Fausto con la voz un poco temblorosa, «es el apodo dado al bisnieto de don Horacio Ramos, la familia más poderosa y con más posesiones de esta región, dueños de las minas de plata. Ellos controlan todo, hasta el silencio». El misterio se concentraba ahora en el poder. Don Fausto, usando su sabiduría local, explicó que la familia Ramos era conocida por usar el miedo a las leyendas de Tlalocan para alejar a los curiosos, perpetuando la creencia de que la montaña se vengaría de quien desenterrara sus secretos. Él sospechaba que el bisnieto, en aquella época un joven, había cometido el crimen y que don Horacio, el patriarca, el papá grande del diario, usó su poder y la superstición local para enterrar la verdad junto con la niña, asegurando que el caso fuera olvidado por la policía corrupta. La escalada del conflicto se hizo clara para Luz Helena. Estaba confrontando la estructura de poder y la avaricia de una familia entera. La amenaza ya no era lo sobrenatural, sino lo humano. Aquella noche, el peligro alcanzó su punto álgido. Al abrir su buzón, viejo y oxidado, encontró, en medio de las cuentas, una flor de cempasúchil arrugada y húmeda, idéntica a las flores cuyo olor la atormentaba dentro de casa. Junto a la flor, un pedazo de papel de carta antiguo, con una única palabra escrita en letra elegante y firme: silencio. El mensaje fue un golpe frío en el estómago. No era un fantasma el que la amenazaba, era un hombre vivo, poderoso y peligroso, que sabía lo que ella había desenterrado.
Había entrado en su propiedad, dejado el aviso y la había observado. La anciana se dio cuenta de que el responsable de mantener el secreto vivo y probablemente el bisnieto del diario estaba actuando. Usaba el miedo a la superstición para intimidarla, pero la amenaza era puramente humana. La valentía de Luz Helena provino de su fe y de la determinación en proteger el diario de Esperanza. No tenía miedo a la muerte, pues ya había perdido lo que más amaba, pero tenía miedo a la cobardía. Escondió el diario y la moneda en un lugar seguro, el interior hueco de la imagen de la Virgen de Guadalupe en su nicho. El objeto de su fe se convertía ahora en el guardián de la verdad. Tenía que usar su inteligencia, su única arma, para exponer el secreto sin exponerse a la violencia física. La edad y la dignidad no le permitían huir. Luz Helena trazó un plan. Necesitaba confrontar al responsable, pero de forma pública, donde el miedo a la justicia fuera mayor que el miedo a la leyenda. Usaría el mayor tesoro de la niña, el diario y la moneda, como cebo, forzando al hombre a salir de las sombras. No se callaría. Era una matriarca, y ahora la voz de la justicia en el silencio de Real del Monte. Luz. Helena sabía que el tiempo era escaso. La nota con la palabra silencio era el ultimátum, y sentía que el hombre que protegía el secreto, el tal Chico Grande, que ahora era un anciano temido, no esperaría más. Su decisión fue audaz y arriesgada, típica de una mujer que, en la vejez, encuentra en la justicia la última y más fuerte razón de vivir. Usaría el miedo del villano contra él mismo, forzándolo a exponerse a la luz, incluso bajo la neblina nocturna. Llamó a su nieto Francisco, un joven periodista de investigación que trabajaba en la Ciudad de México. Su voz, aunque firme, cargaba la urgencia solemne de la edad. No reveló todos los detalles por teléfono, solo le pidió que viajara inmediatamente a Real del Monte, sin avisar a nadie, y que estuviera listo para recibir un dossier explosivo. Voy a desenterrar la verdad, mijo, pero necesito que estés aquí para publicarla y garantizar que la justicia de los hombres vea lo que la justicia de Dios ya vio, dijo ella, transformando la llamada en un testamento. El clímax estaba preparado para ocurrir en la plaza central de Real del Monte, bajo el reloj antiguo, al caer la noche. Luz Helena sabía que la neblina, aunque asustadora, ofrecería una falsa sensación de seguridad para el antagonista. Envió un mensaje codificado a la dirección de la familia Ramos, la única forma de contacto que consiguió a través de Don Fausto. La moneda y el diario de Esperanza estarán en la banca de la plaza, a medianoche, para quien quiera el silencio. No tenía intención de entregar las pruebas. Era un cebo moral. Cuando la medianoche se acercó, la plaza estaba desierta, sumergida en un frío cortante y en la neblina densa que parecía moverse como un ser vivo. Luz Helena estaba sentada en la banca de piedra, envuelta en su rebozo, el corazón latiendo con la urgencia de quien estaba a punto de cumplir el destino. Tenía el diario y la moneda guardados bajo el manto. Una silueta emergió de la neblina. No era un fantasma, sino un hombre anciano, alto e imponente, caminando con la lentitud calculada del poder. Era don Alejandro Ramos, el bisnieto de don Horacio, ahora un patriarca que había heredado el secreto y el poder. Su rostro era duro, esculpido por la avaricia y el miedo a ser desenmascarado. El enfrentamiento fue silencioso y brutalmente humano. Don Alejandro se detuvo a pocos metros de ella, la luz tenue de la farola municipal apenas iluminando sus ojos fríos. ¿Dónde están los objetos, vieja? Va a tener el silencio y su paz. Diga su precio. El cinismo en su voz era palpable. Él creía que todo tenía un precio y que la anciana viuda, sola, cedería al miedo y a la oferta de dinero. El dilema de Luz Helena alcanzó su pico. Podría entregar las pruebas, tomar el dinero que resolvería sus problemas financieros y tener la paz inmediata que tanto buscaba.
La soledad sería menos fría con la comodidad. Pero, al hacer esto, enterraría a Esperanza de nuevo, volviéndose cómplice de la maldad y la cobardía que tanto la revoltan. Su luto se transformaría en culpa eterna. La elección final fue de valor y redención. «El precio de mi paz, señor Ramos», dijo Luz Helena, su voz firme y llena de la dignidad que la edad le confería, «es su confesión y la justicia para Esperanza. El dinero no compra la paz de quien carga una injusticia en el alma». Sacó el diario de debajo del rebozo. «Yo sé de su padre y del secreto del papá grande». El silencio se acabó. Don Alejandro dudó, el shock de la exposición paralizándolo. Avanzó, su intención de tomar el diario por la fuerza era clara. Pero en ese exacto momento el destino o la providencia divina intervino de forma humana y práctica. El sonido del motor de la camioneta de su nieto Francisco se detuvo bruscamente en la esquina de la plaza. Francisco, el joven periodista, bajó del auto, la cámara en la mano y el flash listo para disparar. Luz Helena usó el sonido del nieto como su arma. «Mi nieto está aquí, y la historia de Esperanza no será enterrada de nuevo. Lo único que queda, señor Ramos, es confesar y liberar el alma de la niña. El silencio ya fue roto. El miedo al escándalo y a la pérdida de poder superó el miedo a la anciana». Don Alejandro, paralizado por el flash de la cámara de Francisco y por la certeza de que el secreto estaba expuesto, supo que había perdido. La lucha no era contra un fantasma, sino contra una matriarca que se rehusaba a callar. La bondad, en la figura de Luz Helena, había vencido el poder y la cobardía. Su destino había sido cumplido. El desenlace, a pesar de tenso, fue de una justicia rápida y fría. Presionado por la presencia del joven periodista y por la evidencia irrefutable del diario y la moneda, don Alejandro Ramos, el hombre que había mantenido el secreto por décadas, fue finalmente forzado a confesar. La verdad salió a la luz con el peso de 50 años de cobardía. Reveló que no había cometido el crimen, pero había presenciado a su padre, el chico grande del diario, empujar a Esperanza accidentalmente durante una discusión. Su abuelo, don Horacio, el papá grande, había encubierto todo, usando su poder para silenciar al pueblo y enterrar a la niña en el lugar más seguro, el patio de una casa abandonada, transformando el crimen en leyenda y el miedo en obediencia. La noticia, publicada al día siguiente por Francisco, resonó por todo el estado de Hidalgo. La justicia de los hombres, aunque tardía, comenzó a moverse, y don Alejandro enfrentaría las consecuencias de su complicidad. Pero la verdadera justicia, la divina y la moral, ya había sido hecha por Luz Helena, una mujer que, sola y anciana, probó que la fuerza de la dignidad es mayor que el poder de la avaricia. El alma de Esperanza, finalmente liberada por el nombre, por el diario y por la valentía de la vieja matriarca, encontraría por fin el descanso. Luz Helena asistió al desarrollo de los hechos con una calma que solo la paz interior puede ofrecer. Había enfrentado el miedo a morir sola para dar voz a quien había muerto sola, y al hacer eso, se reconectó con su propio propósito de vida. Ya no era una viuda en luto pasivo, era una guerrera de la justicia, una mujer que había transformado la maldición de una casa encantada en una bendición de redención. La casa, antes fría y opresora, ahora parecía haberse purificado. El olor a cempasúchil y vela apagada desapareció completamente. Milagritos, la gata, volvió a ser la criatura perezosa y cariñosa de antes, acostándose tranquilamente al sol que entraba por las ventanas. La paz, la verdadera paz, no vino del silencio, sino del valor de romperlo. Luz Helena decidió quedarse en Real del Monte. Usó la pequeña indemnización ofrecida por la familia Ramos, que ahora intentaba limpiar el nombre, para restaurar la casa y, más importante, para erigir una pequeña cruz en el lugar del entierro.
con el nombre completo de Esperanza. La cruz era simple, pero digna, con un pequeño nicho para flores. La bondad había sido recompensada, no con riqueza, sino con un nuevo propósito. Don Fausto, el sabio curandero, la visitó días después, trayéndole un té de manzanilla y una mirada de profundo respeto. «La montaña está en paz ahora, señora Luz Helena. Ya no guarda secretos, usted la limpió», confirmó que la acción de ella había roto el ciclo de miedo y silencio que aprisionaba el alma del pueblo. Luz Helena se dio cuenta de que el refugio que buscaba no estaba en las paredes aisladas de una casa, sino en la paz de haber hecho lo que era correcto, costara lo que costara. Su familia estaba orgullosa, y ella se sentía, por primera vez desde la muerte del marido, completa y útil. La soledad ya no era una carga, sino una elección llena de dignidad y propósito. La lección moral era clara y poderosa, como las leyendas contadas en las noches frías de Hidalgo. La cobardía del silencio es la peor de las crueldades, y la fe, cuando es acompañada de acción, puede mover montañas de miedo e injusticia. Dios no desampara a sus hijos, pero usa la valentía de los justos para hacer su voluntad. La historia de Luz Helena se convirtió en un susurro de esperanza en el pueblo, la prueba de que incluso las mujeres ancianas, las más invisibles, son capaces de actos de gran valentía. La familia es el mayor tesoro, y la defensa de la inocencia, incluso de quien no se conoce, es el acto supremo de amor. Se sentó en su sala, el chocolate caliente en la mano, mirando por la ventana, donde la neblina, ahora más ligera, revelaba el horizonte. El espíritu de su esposo parecía sonreír. Había honrado su memoria con el mayor acto de dignidad, la búsqueda de la verdad. Y la historia de Esperanza, la niña cuyo nombre fue rescatado por la valentía de una anciana, queda como un recordatorio, que la bondad siempre vale la pena, incluso cuando nadie está mirando, y que la justicia divina siempre encuentra un camino, muchas veces, a través del corazón valiente de una mujer. Si esta historia tocó tu corazón y te inspiró a nunca callar ante la injusticia, compártela con alguien que necesite escuchar ese mensaje de fe y coraje, querida. Y suscríbete al canal para que podamos continuar esta jornada juntas. Y dime, ¿qué onda? ¿Qué harías si encontraras un secreto tan antiguo y peligroso en tu propia casa?